Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios les acompañe, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes en este día hermoso, día grande que Dios nos viene regalando. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con el Señor a través de su santa palabra. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. En este día, querido hermano, te invito a ofrecer esta santa palabra de Dios por tus necesidades, por tu familia, por todos los tuyos, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Y saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. Margarita Reyes, buenas noches. Bendiciones para usted y su familia. Amén. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la santa palabra. Isira Romero, buenas noches, Padre. José Lady Pérez, buenas noches, Padre. Gracias por compartir la palabra. Aurora Pérez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Presente para la palabra de Dios. Saúl de León, buenas noches, Padre. Dios les bendiga. Irma Collazo, buenas noches, Padre, desde Los Ángeles, California. Sandra País, buenas noches, Padre. Carmen Valenzuela, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra de Dios en acción de gracias por el trabajo de mi amiga Yasmín. Y pedimos a Dios que le bendiga su trabajo y le bendiga también su vida. María de la Rosa, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a usted y a toda su familia por siempre. Socorro Conri, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra de Dios por todos los enfermos y necesitados. Que el Espíritu Santo derrame lluvia de bendiciones en usted por su linda evangelización. Gracias. Amén. Nancy Calderón, hola, Padre. José, Dios le bendiga siempre. Ofrezco la palabra de Dios por la paz del mundo y los países en guerra. Irene Jurkin, buenas noches, Padre. Nora Crespo, buenas noches, Padre. Gracias por su enseñanza. Que el Señor lo cubra de bendiciones. Linda noche, bendecido, Padre. Un abrazo desde Ecuador. Se le quiere mucho. Amén, Nora. Dios le cuide, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Candelaria Morales, buenas noches, Padre. Vamos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Que Dios le siga dando sabiduría. Amén. Asunción Herrera, buenas noches, Padre. Sandra Pesina, buenas noches, Padre. Bendiciones. Que Dios nuestro Señor, nuestra Madre del Cielo, lo cuide y lo proteja a usted y a su familia por siempre. Amén. Saludamos a Verena Gacitúa. Buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Y mamita María lo cuide. Todo mal. Amén. Carmen Lara Cuente, buenas noches para todos. Dios le bendiga. Buenas noches, Padre. Héctor Pérez, gracias por enseñar las escrituras. Amén, Héctor. Dios le bendiga. Gracias también a usted por estar aquí. Irma Pineda, hola, buenas noches, Padre. Lista para escuchar la palabra. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo llena de salud. Ofrecemos la santa palabra de Dios por los sacerdotes y por los enfermos. Victoria Méndez, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes del mundo entero. Linda Verónica, buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga. Vengo al encuentro con la santa palabra. Mario Roca, muy buenas tardes, Padre. Un abrazo a la distancia. Saludos, Mario. Dios le cuide. Gracias por compartir la palabra. Irma Baldovino, saludos, Padre. ¿A quien espera la santa palabra? Marisol Márquez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Amén. Ofelia Salgado, buenas noches, Padre. Saludamos también a Guillermina Pérez, buenas noches, Padre. José aquí esperando la reflexión. Neri Luz, hola. Saludos desde California. Mande la bendición a mi familia, Neri. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja a usted y a toda su familia por siempre. Auxiliadora Barrio, buenas noches, Padre. Greiber Crespo, buenas noches, Padre. Saludos, bendígame, Greiber. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga su vida, le bendiga su familia, le bendiga su trabajo por siempre. Auxiliadora Barrio, que el Señor me le bendiga siempre. Amén. María Pacheco, presente, Padre. Erlinda Ceballos, buenas noches, Padre. Mande su bendición y también Dios le bendiga siempre. Amén, Erlinda. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide siempre. Buenas noches, Padre. Presente para la lectura de la Santa Palabra. Julie Pérez. Hola, Padre. Dios le bendiga siempre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Amén. Dios le bendiga. Mariana Caido, buenas noches, Padre. Podría darle la bendición a mi hija Britney, que hoy es su cumpleaños. Britney, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide, le proteja y Dios le conceda muchos años más de vida. Felicitaciones. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Cleo Morales, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la santa palabra de Dios
Le pido su santa bendición. Creo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga y le cuide y le proteja siempre. Marixa López, saludos Padre desde Costa Rica. Marixa, Dios le bendiga. Gracias por compartir la palabra. Claudia Lázaro, buenas noches Padre. Gracias por la santa palabra. Dice aquí presente. Luis Hernández, saludos Padre Gregorio. Gilberto Ledesma, buenas noches Padre, oración por mi esposa que está enferma. Un saludo, bendiciones Gilberto, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pase su mano sanadora sobre tu esposa y le conceda la sanación en medio de su vida y que Dios le bendiga a usted y a su familia por siempre. Amén. Leobardo Ramos, buenas noches Padre, gracias por la santa palabra de Dios, mande su bendición para mi familia. Leobardo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre. A usted y a toda su familia. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a Maribel Hernández. Buenas noches, Padre. Ofrezco la santa palabra por las benditas almas del purgatorio, por mi niña Keiri Maldonado, por los enfermos, los sacerdotes y la conversión del mundo y por el Papa Francisco. Maribel, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre a usted y a toda su familia, pidiendo también por el eterno descanso de tu hija Keiri Maldonado y que Dios le admita en la patria del cielo. Queridos hermanos, queridas hermanas, en este día vamos a compartir el capítulo número 10 del libro de Judith. Este capítulo número 10 nos va a presentar cómo Judith termina su oración, cómo Judith se viste, se cambia, se pone elegante, pide que le abren las puertas de Betulia y se va encaminada ¿hacia dónde? A ver a Holofernes. Y en medio de todo esto se va a presentar allí como una mujer que salió huyendo, pero todo es algo para llegar directamente a donde está Holofernes por medio de un engaño. Y esto es lo que vamos a ir escuchando a la luz de este capítulo 10 del libro de Judith. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, regálenos un like, comparte la enseñanza con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y anímate a apoyar la evangelización. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Queridos hermanos, vamos a escuchar el capítulo 10 del libro de Judith, 23 versículos. Interesante, presta oído y que esté dispuesto tu vida, tu corazón, tu ser para dejar entrar la santa palabra de Dios. Libro de Judith, capítulo 10. Acabada su plegaria al Dios de Israel y dichas todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a su sierva y bajando a la sala donde pasaba los sábados y solemnidades, se quitó el sayal que vestía y se despojó de sus vestidos de viuda. Se bañó, se ungió con perfumes exquisitos, se peinó, se puso una diadema en el cabello y se vistió la ropa que llevaba cuando era feliz, en vida de su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir a todos los hombres que la viesen. Luego entregó a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite. Llenó una alforja con harina de cebada, tortas de higos y panes puros. Empaquetó las provisiones y se lo entregó todo igualmente a su sierva.
A continuación se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia, donde se encontraron con Osías y con Jabris y Jarmís, ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judí con el rostro transformado y mudada de vestidos, se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron: que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor y dé cumplimiento a tus designios, para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. Ella adoró a Dios y les dijo: mandad que me abran la puerta de la ciudad, para que vaya a poner por obra los deseos que me habéis hablado. Ellos mandaron a los jóvenes que le abrieran tal como lo pedía. Así lo hicieron, y salió Judí con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la ladera, hasta que llegó al valle, y allí la perdieron de vista. Avanzaron ellas a través del valle, hasta que le salió al encuentro una avanzada de los asirios, que la detuvieron y preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ella respondió: hija de hebreos soy, y huyo de ellos, porque están a punto de ser devorados por vosotros. Vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de vuestro ejército, para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Oyéndola hablar aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de bajar a presentarte ante nuestro Señor. Dirígete a su tienda, que algunos de los nuestros te acompañarán, hasta ponerte en sus manos. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Anúnciale tus propósitos, y él se portará bien contigo. Y eligieron entre ellos 100 hombres, que le dieran escolta a ella y a su sierva, y las llevaran hasta la tienda de Holofernes. Habiéndose corrido por todas las tiendas la noticia de su llegada, concurrió la gente del campamento, que hicieron corro en torno a ella, mientras esperaba, fuera de la tienda, que la anunciasen a Holofernes. Se quedaban admirados de su belleza, y por ella admiraban a los israelitas, diciéndose unos a otros: ¿quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo. Salieron pues los de la escolta personal de Holofernes y todos sus servidores, y la introdujeron en la tienda. Estaba Holofernes descansando en su lecho, bajo colgaduras de oro y púrpura, recamadas de esmeraldas y piedras preciosas. Cuando se la anunciaron, salió él hasta la entrada de la tienda, precedido de lámparas de plata. Cuando Judí entró ante Holofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. Cayó ella rostro en tierra y se postró ante él, pero los siervos la levantaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este encuentro con la santa palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y anímate también a compartirla con humildad, con sencillez,
a través de las redes sociales, con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Saludamos a Olivia y Lagorre, Dios le bendiga, buenas noches, que el Señor me le acompañe siempre. Queridos hermanos, hemos escuchado con humildad este capítulo 10. Es interesante porque nos va a presentar a una mujer llamada Judí, a la cual también se refiere el libro que estamos leyendo capítulo a capítulo. Y es interesante porque esta mujer va a suplicar a Dios, como lo hemos escuchado en el día de ayer, en el capítulo número 9, donde ella va a hacer una oración al Señor. Ella va a presentar su súplica, va a presentar su vida, va a presentar todo lo que está pasando ante el pueblo, ante el Señor. Y ella, al terminar la oración, dice la palabra que se va a cambiar, se va a poner bella y va a salir a lo que se le había encomendado. ¿Para qué? Para llevar a feliz término una obra que pueda salvar al pueblo de Israel, pero que pueda acabar con Holofernes y todo su ejército. Y ella va a utilizar la astucia también del engaño. ¿Para qué? Para poder llegar hasta Holofernes y poder hablar directamente con él. Pero es lo que vamos a ir escudriñando a la luz de este capítulo número 10 del libro de Judí. Escuchemos con atención. El versículo número 1, presta atención a la santa palabra de Dios. Acabada su plegaria al Dios de Israel, es interesante, querido hermano, porque dice el escritor sagrado, acabada su plegaria al Dios de Israel. ¿Y eso qué se nos presenta a nosotros? ¿Qué podemos nosotros sacar de allí? Que nosotros, a quien debemos elevar una plegaria, es ante Dios nuestro Señor, es ante Él a quien tú debes también elevar tu plegaria. Es ante Él ante quien tú debes orar. Debes colocar tu vida, debes colocar todo ante el Dios de Israel, ante el Señor, ante Dios que es nuestro Padre. Por eso el autor sagrado lo pone desde el inicio para que nosotros vayamos teniendo ese encuentro personal con Dios. Dice, acabada su plegaria al Dios de Israel, ante quien habían elevado la plegaria, ante quien había orado Judí, ante Dios, a quien había elevado su plegaria, su súplica, su intención, su petición de liberar al pueblo de Israel de esos que venían a atacarlos para acabar con ellos. Y continúa diciendo el versículo 1. Y dichas todas estas palabras, y dichas, ¿por qué? Porque Judí habló con Dios. Le presentó las intenciones de su corazón y sobre todo colocó al pueblo de Israel que está en Betulia ante Dios para que Dios hiciera su obra en medio de este pueblo que es el pueblo de Dios. Ellos serán para mí mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Ese es el pueblo de Israel, porque en Judí también estaba intercediendo ante Dios y hallando su favor y su gracia para liberarlos a ellos y aniquilar a Holofernes y a todo su ejército. Querido hermano, vamos a escuchar ahora el versículo número 2, cómo esta mujer, después de orar, después de enseñarnos a nosotros que debemos levantar nuestra voz ante Dios, esta mujer, después de orar, va a hacer algo extraordinario. Escucha con atención. Se levantó Judí del suelo, llamó a su sierva y bajando a la sala de donde pasaba los sábados y solemnidades. ¿Qué pasa con Judí? Judí terminó su oración, Judí se va a levantar, Judí va a bajar allá a la sala donde estaba para de celebrar también los sábados y las solemnidades, que allí es donde ella va a tener un cambio radical. Allí es donde ella va a asumir su compromiso de ser una mujer que va a interceder ante Holofernes por el pueblo de Israel, pero va acompañada con la gracia de Dios. No tiene miedo, va con Dios que le está también acompañando. Y ella se va a bañar, ella se va a quitar todo, el traje de sayal, toda la ceniza, todo, y se va a poner bien elegante para llevar a cabo aquello
que se le ha encomendado. Y escuchemos con atención el versículo número 7. Escucha. Cuando vieron a Judí con el rostro transformado y mudada de vestidos, ¿quiénes vieron a Judí? El sacerdote, estaba Osías, estaba Jabris y estaba Jarmis, quienes vieron a Judí, cómo su rostro se había transformado. Y aquí, querido hermano, nos llevan a nosotros a ese pasaje de la Escritura, cuando Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan a un monte a hacer oración. Y dice que Jesús estaba orando y su rostro resplandecía, su rostro cambió, su semblante cambió y sus ropas se pusieron blancas, con una blancura que no se había visto antes. ¿Por qué, querido hermano? Sucedió también con Judí, que Judí, terminada la oración, Osías, Jarmis, como dice la palabra, y Jabris vieron el rostro de Judí y había estado bien dispuesto. Era un rostro que había transformado Dios. Querido hermano, la oración transforma nuestra vida. La oración transforma nuestro rostro. La oración nos da fuerza, nos da valentía. Judí se levantó del suelo después de orar con un rostro cambiado, con una fuerza grande que provenía de Dios para no tener miedo y llegar allá hasta donde Holofernes. Querido hermano, ¿cómo está tu oración? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo oración? ¿Cada cuánto haces oración? ¿Haces oración tú solo en un lugar apartado para Dios? ¿O la única oración que haces es comunitaria porque no tienes tiempo para sacar y dedicarle esa oración personal a Dios nuestro Señor? Porque nosotros debemos revisar nuestra vida, querido hermano, querida hermana, y darnos cuenta cómo está nuestra oración. Jesús oraba y tú oras. Porque resulta, escucha como lo dice la misma palabra de Dios. Cuando vieron a Judí con el rostro transformado, le vieron el rostro a Judí y estaba transformado. Era un rostro que había cambiado. Era un rostro que Dios había hecho también resplandecer para llevar a cabo su obra. Querido hermano, nosotros podemos cambiar a través de la oración. Pero es que hay muchos católicos pasivos, hay muchos católicos light, hay muchos católicos de misa y olla nada más. Pero no hay un católico de esos entregados a la oración, donde todos los días haga oración, pero también haga obras buenas. Porque una persona que hace oración y que mantiene una vida de oración no critica. Una persona que mantiene una vida de oración no difama, no calumnia, no inventa cosas de los demás. Una persona que hace oración y tiene ese encuentro personal con Dios, Dios le bendice grandemente. No para que se ponga a hacerle la vida imposible al otro, sino para que pueda ayudar al necesitado, para que pueda compartir con aquel que está sufriendo. Y es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano, querida hermana. Debemos orar a Dios. ¿Qué te cuesta orar? ¿Qué te cuesta elevar una oración a Dios desde lo profundo de tu corazón? Y la pregunta es, ¿qué te pasa que no estás haciendo oración? ¿Cuáles son las cosas que atormentan tu vida para que tú no hagas oración? Y no le eches la culpa a los demás. Revisa tu vida y date cuenta si estás haciendo oración. Cada cuánto la haces. Si es una oración sincera, si es una oración que brota del corazón tuyo, si es una oración que logra transformar el corazón también de los demás. Porque nosotros debemos aprender a ser personas de oración. Nos cuesta mucho orar. Nos cuesta mucho estar en las manos allá de Dios orando. Entonces cuando vienen los problemas, dificultades, incertidumbres, dan contra tu vida y terminan aniquilándote por completo. Como aquel pasaje de la Escritura donde Jesús estaba caminando sobre el lago
Y resulta que Pedro lo vio y los discípulos también se van a espantar. Pero Jesús le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, mándame ir a ti. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua también. Y qué bonito, porque Pedro estaba allí comprobando ese poder grande de Dios, de caminar sobre las aguas. Pero cuando nosotros estamos de lleno allá con Dios, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las incertidumbres en medio de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro, cuando sintió esas ráfagas de viento en su cuerpo, sintió miedo. Y al sentir miedo empezó a hundirse. ¿Por qué, querido hermano, querida hermana? Porque a nuestra vida nos van a llegar a sacudir grandemente. El viento va a dar con gran fuerza sobre nuestra vida, pero nosotros debemos resistir con fe, debemos resistir con oración, debemos resistir con la lectura de la palabra de Dios, debemos resistir ante los embates del enemigo con la ayuda de Dios. Querido hermano, la oración es importante en medio de nuestra vida, así como es importante la comida, el vestir y tantas cosas que tú crees que son más importantes que la oración. Resulta que la oración está por encima de todo, porque la oración nos ayuda a mantenernos en contacto con Dios, y Dios conoce nuestra vida. Dios nos da fuerza, nos da valentía para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Y es que claramente dice el versículo número 7, cuando vieron a Judí con el rostro transformado y mudada de vestidos, se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron, ¿por qué? Porque nos va a presentar este versículo 7, cómo el rostro de Judí va a cambiar, cómo su semblante va a cambiar, cómo todo su accionar va a cambiar. Pero hay algo que está allí bien presente, y es que Judí era una mujer muy hermosa, que es quienes lo hacen saber también. Se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron, pero vamos a escuchar qué le van a decir a Judí en el versículo número 8. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Saludamos a San Juan Bautista. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por su granito de arena. Que Dios me le multiplique, que Dios le bendiga a su familia. Ánimo a seguir adelante todos los días en la escucha de la santa palabra de Dios. Y dice el versículo número 8 lo siguiente: que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor. Es lo que le va a decir Osías, Jarmis y Jabris. ¿A quién? A Judí. ¿Qué le va a decir? Que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor. Es decir, la están encomendando a Dios. Y dé cumplimiento a tus designios. Como están abandonando a Judí en las manos de Dios, también están pidiéndole a Dios que haga su obra por medio de Judí, que ella es la que va a llevar también la batuta para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. ¿Qué van a hacer? La van a encomendar a Dios, para que Dios le cuide, para que Dios le proteja, para que Dios le acompañe en medio de este caminar que va a realizar desde Betulia hasta el campamento donde está Holofernes, para que nada malo le pase por el camino, para que nadie ni nada venga a hacerle daño. Y es como Osías, Jabris y Jarmis colocan ante la presencia de Dios la vida de Judí. Y es lo que nosotros debemos también tener en cuenta, querido hermano, que nosotros cuando vayamos a hacer oración, debemos colocar la vida también de nuestra familia en las manos de Dios. Aparte de la nuestra, la vida de nuestra familia. Y aparte de eso, la vida de todos aquellos que están sirviéndole a Dios con un sincero corazón. Para que Dios les bendiga, Dios siga derramando sobre ellos abundantes bendiciones. Porque, querido hermano, la palabra de Dios nos invita a nosotros a reflexionar de cómo ha estado nuestra vida.
de cómo hemos venido actuando en medio de nuestra vida y sobre todo de cómo también nosotros podemos llevar a Dios a nuestros hermanos, que es lo que nos viene manifestando la santa palabra de Dios. Saludamos a Rosalba Loredo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga y le multiplique siempre. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense durante toda su vida. Y escuchemos ahora el versículo número 9, donde nos va a presentar el tema del día de hoy: adorar a Dios. Escucha con atención. Ella adoró a Dios y les dijo: mandad que me abran las puertas de la ciudad, para que vaya a poner por obra los deseos que me habéis hablado. Ellos mandaron a los jóvenes que le abrieran, tal como lo pedía. Y es que este versículo número 9 nos va a presentar claramente lo que nosotros debemos realizar. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos realizar? Debemos adorar a Dios. Esa es la respuesta, que es lo que nos presenta el versículo 9. Ella adoró a Dios, porque a Dios se le debe gloria, alabanza y adoración. No podemos nosotros adorar otra cosa que no sea Dios. Y debemos tener un corazón entregado para el Señor. Debemos tener un corazón entregado para Dios. Y claramente nos invita a nosotros de que podamos tener un corazón limpio, que podamos tener un corazón que esté alejado del orgullo, de la rabia, de la prepotencia, de la ira, de la codicia. Nosotros debemos ser personas entregadas por Dios, prestando también un servicio en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que se nos da cuando dice ella adoró a Dios? Y la pregunta es, ¿a quién adoras tú? ¿Será que tú adoras al único Dios verdadero? Porque la palabra nos presenta que Judí adoró a Dios. Ella adoró a Dios. Ella se postró ante la majestad de Dios. Querido hermano, nosotros debemos adorar a Dios con el alma, con el cuerpo, con la vida, con todo nuestro ser. Debemos adorar la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros, porque es el único que merece adoración y gloria en medio de toda nuestra vida. Y dice, ella adoró a Dios. Por eso, querido hermano, nosotros debemos tener en cuenta que la oración es importante en medio de la vida. ¿Por qué? Porque la oración nos da fuerza, nos da valentía, nos da esperanza, nos da ese ánimo de seguir adelante, de seguir caminando. Y en medio de ello, también la oración transforma nuestra vida, nos hace cambiar de semblante y nos presenta un panorama hermoso, donde nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, donde nosotros debemos llevar a Dios a nuestros hermanos. Y por eso preparemos nuestra vida, adoremos la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, porque Dios se hace presente para que nosotros abandonemos nuestra vida, nuestro ser, todo lo que tenemos, todo lo que somos, ante la presencia del Señor. Y eso es a lo que nos está invitando también la Santa Palabra de Dios. Saludamos a María Pérez y Felicita Hernández. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, les cuide, les proteja y les multiplique el 100 por 1. Gracias también por su generosidad. Queridos hermanos, la oración tiene un poder tan grande que nos cambia a nosotros el semblante, porque Dios lo hace todo. Si nosotros le abrimos el corazón, le abrimos la vida, le entregamos todo por completo. Y qué bonito que dice Marisol Márquez, Padre, yo soy adoradora. Qué bonito. ¿Por qué? Porque hay que ser adoradores de Dios. En medio de nuestra diócesis también están formadas las cofradías del Santísimo. Y resulta que están para adorar la presencia de Dios, un grupo de personas que se han consagrado en medio de un servicio para adorar la presencia de Dios en la hostia consagrada, y de estar todos los días visitando también la presencia de Jesús sacramentado. Y resulta que hay que tener esa adoración por Dios. Pero pareciera
que en medio de todo esto no se lleva el trabajo requerido de la adoración a Dios. Porque el adorar a Dios implica que también se debe unir uno con el Maestro y hacer la voluntad de Dios y no caer allá en cosas despectivas, en cosas de que hacerle la vida imposible a otro, sino de verdaderamente servir al Señor con todo el corazón, pidiendo por todos y ofreciendo esa entrega a Dios desde la profundidad de su ser. Y claramente dice, ella adoró a Dios. Tú y yo debemos adorar a Dios. La adoración es grande, la adoración es poderosa. La adoración a Dios es reconocer la majestad de Dios en medio de nuestra vida. Es postrarnos ante aquel que es el dueño de todo. Porque Dios merece toda adoración y toda gloria y toda honra para Dios. Porque es el creador de todo. Y por eso claramente, querido hermano, la palabra de Dios nos va llevando a nosotros a entender que la oración vale mucho en nuestra vida. Que la adoración vale mucho en nuestra vida. Porque reconocemos allí la majestad de Dios nuestro Señor. Dice Erlinda Ceballos, yo soy de la adoración nocturna, Padre. Qué bonito, Erlinda, que todos estén orando ante el Señor sacramentado por cada uno de nosotros, por la humanidad, por la paz, por el fin de la guerra, para que las personas se vuelvan a Dios con un sincero corazón. Qué bonito adorar la presencia de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Por qué? Porque allí se hace presente Dios, que conoce nuestra vida, que conoce nuestro ser. Es lo más bonito, dice Berta Guevara, adorar a Jesús sacramentado todos los días, Padre. Eso es hermoso, maravilloso, estar a los pies del Maestro, como estaba también María cada vez que Jesús llegaba a su casa. Ella se colocaba a los pies del Maestro para escucharlo y para contemplar su presencia. Y es lo que nosotros hacemos al estar ante Jesús sacramentado. Contemplar la presencia de Dios, del Rey de Reyes, del que conoce también nuestra vida. Por eso, querido hermano, adoremos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, porque a Dios se le debe toda adoración y toda gloria. Saludamos también a Berta Guevara, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le multiplique durante toda su vida su generosidad y su apoyo en la evangelización. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Queridos hermanos, hay que tener los puntos bien claros. La oración, la adoración, que es un reflejo de un encuentro grande ante Dios, que cambia también nuestro semblante, que nos lleva a la conversión en medio de nuestra vida y nos invita también a darlo a conocer a los demás. Vamos ahora a escuchar con humildad el versículo número 11. ¿Por qué? Porque claramente a la luz de este versículo 9, donde se presenta que Judí adoró a Dios y mandó abrir las puertas de la ciudad para ir a hablar con Holofernes. Resulta que el versículo número 11 nos va a presentar. Judí le abrieron las puertas de la ciudad. Judí se fue confiando en Dios y Dios estaba con ella asistiéndola. Y se va a ir a ver a Holofernes. Y resulta que, como nos presenta el versículo 11, escucha con atención. Avanzaron ellas a través del valle, hasta que les salió al encuentro una avanzada de los asirios. Aquí, querido hermano, ya se nos presenta como Judí, después de orar y encomendarse a Dios, después de adorar la presencia de Dios, se encamina ¿hacia dónde? Hacia el lugar donde está Holofernes. Y ella y su sierva empezaron a caminar y al paso le salieron los de la avanzada de los asirios. Que este va a ser el gancho, ¿para qué? Para llevar también
a esta persona llamada Judí y a su sierva ante Holofernes, el jefe del ejército. Y le van a preguntar a la luz del versículo número 12 lo siguiente: que la detuvieron y le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Son interrogantes que los de la guarnición asiria le van a hacer a Judí y también a su sierva. Primero le preguntan: ¿quién eres? Además le dicen: ¿de dónde vienes? Y concluyen: ¿a dónde vas? Tres interrogantes que Judí les va a responder con una claridad contundente. ¿Y qué le va a decir? Escucha con atención. Ella respondió: hija de hebreos soy. Ella no se va a quedar callada. Ella no le va a meter mentiras a esto de la guarnición de los asirios. Ella va a hablar con la verdad y le va a decir: yo, dice claramente, hija de hebreos soy. Ella es una israelita. Le preguntaron: ¿quién eres? Una israelita, hija de hebreos. Era Judí. Y huyo de ellos, porque están a punto de ser devorados por vosotros. Ella llegó allá con una súplica y le preguntan: ¿quién eres? Ella dice: soy hija de hebreos. Y claramente dice que está huyendo de los israelitas porque estaban a punto de entrar y aniquilarlos a todos por completo. Y es lo que Judí le está diciendo también a estas personas de la guarnición de los asirios. Y escucha lo que va a decir el versículo número 13, que es donde viene el engaño de parte de Judí para poder llegar ante Holofernes y poderlo tener al frente, para desde allí poder también clarificar muchas cosas. Pero antes de eso, escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 13. Vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de vuestro ejército, para hablarle con sinceridad. Porque ella viene a hablar con sinceridad, pero con palabras que en medio de la sinceridad van cargadas de un engaño grande. Y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Y es parecido al mismo discurso que Ahicar va a decir ante el rey, de cómo debían atacar a los israelitas y cómo debían hacerlo para que ninguno de la guarnición encontrara la muerte. Y es lo que presenta también este versículo número 13, cuando dice: vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de vuestro ejército, para hablarle con sinceridad. Esa sinceridad que va a llevar también a hacer las cosas de una manera mejor. Y se va a manifestar también en lo que presenta a la luz de la santa palabra de Dios. Y mostrarle, dice, un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. ¿Por qué? Porque Judí viene con un propósito, viene con un encargo, viene con una meta, y es hacer que los israelitas dobleguen ante la presencia de Dios. Porque hay muchos que no quieren aceptar cómo Dios ha hecho obras grandes en medio de la humanidad. Y por eso, querido hermano, Judí se va a presentar con sinceridad ante estos soldados y ellos la van a mandar a llevar ante Holofernes y la van a llevar a la tienda de Holofernes. Pero vamos a escuchar ahora el versículo número 16 de este capítulo 10 del libro de Judí. Dice así: cuando estés en su presencia, no tengas miedo. ¿Quiénes le están diciendo eso? Lo mismo de la guarnición le dijeron: cuando estés ante la presencia de Holofernes, no tengas miedo. Dice la palabra:
a través de lo que nos invita a nosotros poder tener un encuentro personal con el Señor. Y nos va a presentar cuando dice: anúnciale tus propósitos y Él se portará bien contigo, ya que se viene presentando también como nosotros ante la presencia de Dios no debemos tener miedo. Dios es nuestro amigo. Dios es el que nos ayuda también en los momentos difíciles de nuestra vida. Y por eso no debemos desamparar esa presencia de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Y es que también Judy va a decir que va a hablar con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña. Y resulta que por su hermosura, por la grandeza de su ser, pues también va a traer dificultades en medio de su vida, ya que la palabra de Dios se va extendiendo y va llegando también a todos los rincones. Y dice el versículo número 14: oyéndolo hablar aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron. ¿Qué van a hacer? Le van a decir. ¿Qué le van a decir? Pues ya hemos escuchado en otras partes que pueden decir. Y resulta que Dios les habla y le dice: no tengas miedo. Nosotros no debemos tener miedo. Debemos abandonarnos en las manos de Dios. El miedo tiene que desaparecer de nuestra vida porque no nos deja hacer las cosas bien. Siempre hay que hacer las cosas mal y nosotros estamos llamados a hacer las cosas de buena manera. Y es algo que por medio de la hermosura de Judy, el pueblo va a exclamar lo siguiente, y es el versículo número 19 de este capítulo 10 del libro de Judy. Dice así: se quedaban admirados de su belleza, y por ella admiraban a los israelitas, diciéndose unos a otros: ¿quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta? Están reconociendo por medio de una interrogante que el pueblo de Israel tiene también mujeres muy bellas, porque dice: se quedaron admirados de la belleza y por ella admiraban a los israelitas, diciéndose unos a otros: ¿quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo. Y es que la palabra de Dios nos habla claramente para que nosotros la tengamos bien presente en medio de cada una de nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, la palabra de Dios nos invita a nosotros a la oración, a ser constante en la oración, a tener un hábito de oración en medio de nuestra vida, porque la oración es la fuerza que alimenta, o es el alimento que da fuerza a nuestra alma, que nos invita también a nosotros a orar. Querido hermano, no dejes de orar, porque cuando dejas de orar el demonio va a venir a destruirte, va a venir a acabar contigo, porque él va a aprovechar la mínima oportunidad para venir a hacer de las suyas en medio de un pueblo que tiene una fe puesta en Dios nuestro Señor. La oración es fundamental, es importante en medio de nuestra vida, y la adoración a Dios debe ser grande, debe ser también con un corazón entregado, con un alma puesta en las manos para presentársela también al Señor. Por eso no dudes en presentar tu ofrenda ante Dios. No dudes en presentar tu vida como ofrenda ante Dios. Y no dudes de hacer la voluntad de Dios en medio de tu familia. Querido hermano, querida hermana, abramos el corazón, abramos la vida. Tengamos un encuentro personal con el Señor, pero desde la profundidad de nuestro ser. Y que Dios también acompañe nuestro caminar, acompañe nuestra vida y nos dé fortaleza para seguir adelante a pesar de las dificultades que podamos encontrar en medio del camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da
de poder estar a la escucha de su palabra. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Querido hermano, también te hago una bonita invitación. Primero, no dejes nunca de orar. La oración da fuerza y valentía para seguir adelante. Segundo, no dejes nunca de postrarte y adorar la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Porque debemos doblegar nuestro cuerpo ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por eso, también, querido hermano, querida hermana, te hago una bonita invitación. Y es, si todavía no has visto el video donde presentamos también esa ayuda para con nuestros hermanos, los necesitados, para con nuestros hermanos que están sufriendo alguna enfermedad, te invito para que la puedas ver. Ahí dice la felicidad y alegría de llevar la buena noticia y también el sacramento de la confesión. Ahí sentado con la estola morada. Ese es el video que tú puedes ver también para que puedas darle gracias a Dios por todas las personas que nos ayudan con su granito de arena, para que pueda también llegar un granito de eso a tantas personas que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Querido hermano, anímate, no tengas miedo. Es interesante cómo Dios va haciendo su obra y nosotros debemos dejarnos moldear por Dios. Tener una entrega generosa, tener una entrega grande, ayudar, servir, poder orar, poder también adorar la presencia de Dios, es una gracia que solo Dios también concede, y que nosotros debemos estar alegres los unos por los otros, porque los aciertos son más importantes que aquello que no se ha hecho, y si se hizo de mala manera. Entonces nosotros debemos claramente tener presente la oración en medio de nuestra vida y la adoración para postrarnos ante el único Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo nuestro Señor. Querido hermano, querida hermana, les invito a orar por mi parroquia. Tengan presente en sus oraciones mi vida, que podamos también seguir adelante, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. Danos fuerza, danos valentía, danos esperanza, para poder llevar un bonito trabajo de servicio en medio de las comunidades. Bendícenos, Señor, danos la fuerza, transforma nuestra vida y que hagas tú, tu santa voluntad en medio de nosotros. Nosotros poder también, en el nombre de Dios, hacer tantas cosas extraordinarias, pero pedimos a Dios esa ayuda, esa generosidad para poder compartir también con nuestros hermanos y también a cada uno de ustedes. Si podemos ayudar a nuestros hermanos los pobres y necesitados, no tengamos miedo de ayudar, no sintamos lástima, colaboremos, ayudemos, sirvamos y sobre todo abramos el corazón a Dios nuestro Señor. No se te olvide, la oración da fuerza, la valentía, la esperanza y sobre todo el tener a Dios en medio de nosotros, y que podamos ayudar, que podamos servir, que podamos tender el granito de arena también a nuestros hermanos los pobres, pero tenemos que hacer también sacrificios en medio de cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, si deseas apoyar esta bonita obra de nuestros hermanos necesitados, lo puedes hacer a través de Patreon. Puedes hacerte un mecena y apoyar la evangelización mensualmente con lo que salga de lo profundo de tu corazón. Allí va a aparecer también en el chat en vivo cómo puedes encontrar en Patreon. Colocas en el buscador y escribes Padre José Gregorio Medina. También a través de PayPal puedes hacer también tu ofrenda, tu donativo, lo que salga de lo profundo del corazón. Y aquí también les dejé fijado ya el correo donde puedes también apoyar a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com. Y bueno, vamos a ayudar. No tengas miedo de servir, no tengas miedo de tender la mano a aquel que lo necesita, y que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida,
sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Querido hermano, querida hermana, no se te olvide un dedito para arriba y compartir el enlace. Y también, pues se olvidaba, oremos desde la profundidad de nuestro ser y sobre todo también hagamos la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les habló el Padre José Medina. No se te olvide un dedito para arriba, comparte el enlace y que el Señor les multiplique el 100 por 1 su apoyo y su generosidad. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre.